En este vídeo se realizará la construcción de una bobina de Tesla. Esta se trata de un generador de alta tensión y frecuencia que fue inventada y patentada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Para el montaje necesitaremos una pila de 9 voltios, un conector de clip, un interruptor, un transistor 2N222A, una resistencia de 22 kΩ, alambre de cobre de 0,5 y 1 milímetro y pegamento. Enrollamos el cable de cobre alrededor de un tubo de PVC de 8 milímetros de altura y 2 de grosor, con cuidado de no dejar huecos. Pegaremos la bobina a la base de madera del proyecto. Igualmente colocamos el interruptor. El transistor lo colocamos con el emisor a la izquierda, la base en el centro y el colector a la derecha. Prestañamos y soldamos la resistencia a la base del transistor. Soldamos a la base el extremo inferior de la bobina. A continuación realizamos el embobinado primario alrededor de la bobina que ya teníamos anteriormente, dando 2 vueltas con el cable de cobre de 1 milímetro de grosor. El extremo superior lo soldamos a la resistencia y el extremo inferior al colector del transistor. Aseguramos los cables con cinta aislante. Soldamos el interruptor a la resistencia. El positivo del conector de clip lo soldamos a la otra patilla del interruptor y el negativo al emisor del transistor. Envolvemos la pelota de ping-pong con papel de aluminio. Sujetamos el hilo de cobre de la parte superior de la bobina a la bola de aluminio con cinta aislante. Ya tenemos hecho nuestro montaje. Conectamos la pila. Vemos como al acercar la bombilla, esta se enciende. Aquí tenemos un diseño 3D para poder analizar más profundamente cómo y por qué se ha realizado así el montaje. Las dos bobinas, primaria y secundaria, que ahora veremos, podemos esquematizarlas como sigue. Podemos simplificar el montaje quitando el interruptor. Para entender el funcionamiento del circuito, podemos dividirlo en un circuito 1 y un circuito 2. La función del circuito 1 es convertir la corriente continua que proporciona la pila en una corriente alterna de mayor voltaje y de alta frecuencia. Este es precisamente el papel del transistor, que hace de interruptor y de amplificador. Esa tensión alterna se genera sobre el cable de mayor grosor de cobre, que forma la bobina primaria, que está enrollado sobre la bobina secundaria, de cable de menor grosor y mayor número de vueltas. Como por la bobina primaria circula una corriente alterna, esta induce a su vez una corriente alterna en la bobina secundaria, de la misma frecuencia pero mucho más voltaje, ya que este es proporcional al número de espiras. El circuito 2 produce por tanto una diferencia de potencial variable alta y de alta frecuencia, creando un campo eléctrico y magnético variable, de alta intensidad y la misma frecuencia, y por tanto ondas electromagnéticas de alta intensidad y de alta frecuencia. Las ondas electromagnéticas inciden sobre los electrones del gas del interior de la bombilla, normalmente argón o neón, en forma de fotón, con lo cual comunican una energía que es directamente proporcional a la frecuencia de la onda, a la frecuencia del campo electromagnético y a la frecuencia de la tensión de salida de la bobina. El electrón se excita, salta a una órbita superior y al desexcitarse emite un fotón de la frecuencia ultravioleta. Este choca con el material de la superficie de la bombilla, excita electrones del mismo y al desexcitarse emite fotones de la frecuencia del visible. La idea de Tesla era transmitir energía eléctrica a larga distancia y sin cables. Para ello, Tesla construyó la torre Wardenclyffe, la que hubiese sido la primera de un sistema de comunicación y de distribución de energía inalámbrica que pretendía crear. Pero la falta de inversiones y la expiración de sus patentes de corriente alterna hicieron que tuviese que abandonar el proyecto por falta de financiación.